Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez. En esta oportunidad vamos a dar inicio a una serie de conferencias, disertaciones sobre temas diversos en materia constitucional. El tema con el cual iniciamos en esta oportunidad es una perspectiva didáctica sobre derechos fundamentales. ¿Por qué escogemos este tema? Porque básicamente el derecho constitucional no es otra cosa sino un tratado de derechos fundamentales. Y es el caso que la experiencia académica, docente y profesional nos ha enseñado que en muchísimas oportunidades, tanto los profesionales del derecho como los estudiantes de la carrera desconocen el conocimiento básico de lo que es el derecho fundamental. Los derechos fundamentales están consagrados en distintas normas, en distintas leyes, y vamos a hacer referencia a esto. Vamos a basarnos básicamente en lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en otros instrumentos. Asimismo, daremos a conocer la opinión de diversos tratadistas que en materia constitucional han dado sus opiniones al respecto. Autores como Ferrajoli, Robert Alexis, Duque Corredor, etcétera, forman parte de aquellas personas que vamos a citar en esta introducción, en este curso, en sus diversos temas y particularmente en este de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen su génesis, su origen, su nacimiento en la Carta de Naciones Unidas, los cuales en el año de 1941 y los cuales se generan como derechos humanos que posteriormente, cuando son positivizados en las respectivas constituciones, adquieren la calificación de derechos fundamentales. Vamos a dar lectura a lo que es la Carta de Naciones Unidas en ese sentido, que señaló en el año de 1948 que son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona y por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, nacimiento o de cualquier otra condición. Como pueden observar, la Carta de Naciones Unidas de 1948 establece un amplio catálogo de circunstancias, de condiciones, de formas que van a constituir estos derechos humanos. ¿Por qué nace la Carta de Naciones Unidas y por qué trata de los derechos humanos? Recuerden bien que es la carta que se produce luego de la Segunda Guerra Mundial y con el fin, con el objetivo de que no se volviese a presentar esa situación lamentable para la humanidad como fue la ocurrida con el nazismo, con el fascismo, y que dio lugar a una guerra muy cruenta, realmente peligrosa en el mundo, diezmó las vidas humanas en una proporción impresionante, y justamente con la Carta de Naciones Unidas lo que se buscaba es, o lo que se pretendía es que esta situación no se volviese a repetir en el futuro. Por lo tanto, en el año de 1948 nace esa figura de los derechos humanos. No es que no existieran con anterioridad, pero se les da ya un carácter formal, un carácter legislativo, un carácter de ley, para que después fuesen incorporadas a las distintas constituciones nacionales. Hay autores diversos que han opinado sobre esto. El gran autor, si se quiere, en tiempos modernos, es el italiano Luigi Ferrajoli. Ferrajoli dice que son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos, por estar dotados del estatus de personas, de ciudadanos o de individuos con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva, es decir, de prestaciones, o negativa, es decir, de no sufrir lesiones, adscrita a un sujeto por norma jurídica y por estatus
ha de entenderse la condición de un sujeto prevista asimismo como una norma jurídico-positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y o autor de los actos que son ejercicios de estos. Es decir, un concepto que utiliza el profesor Ferrajoli bastante amplio, donde destaca la situación de que son derechos subjetivos, es decir, derechos inherentes a la persona, derechos que están incorporados por el solo hecho de ser un ser humano, de ser una persona, de tener un estatus de ciudadano e independientemente de la condición que tenga, si es blanco o negro, si es nacional o si es extranjero, etc. El solo hecho de ser una persona lo dota de esos derechos humanos y esos derechos que deben ser respetados, que deben ser en todo caso acatados por las distintas personas en todas partes del planeta. Otros autores como el alemán Robert Alexy señala que son mandatos de optimización. Cuando señala que son mandatos de optimización, lo que está diciendo es que su meta es hacer el aspecto del derecho humano lo mejor, lo más poderoso, lo más óptimo. Por eso es un mandato como tal. Y en la medida que se cumpla, las circunstancias de la persona van a ser óptimas, van a ser lo mejor posible y por lo tanto allí entran elementos de todo tipo. En la calidad de vida, por ejemplo. En la medida que los derechos humanos se cumplan, la calidad de vida, la independencia, la seguridad de las personas van a ser lo mejor que se procura, lo mejor que se puede obtener. Por su parte, Moras y Fuentes señala que son los derechos humanos tienen el carácter de criterios de validez, es decir, todo lo que se oponga a los derechos humanos es nulo. Todo lo que va en contra de los derechos humanos no tendrá significación, no tendrá fuerza, no tendrá valor alguno. Estarán afectados de nulidad como tal. Pues bien, para hablar de derechos humanos, para hablar de derechos fundamentales, hay que tener en cuenta hoy en día lo que es el Estado constitucional de derecho. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 2, señala que Venezuela es un Estado social democrático de derecho y de justicia. Ese es el ADN básico de nuestra Constitución y de los fundamentos constitucionales. Y al decir de la Constitución estamos hablando de todo el aspecto legislativo, de todo el aspecto normativo que nos puede regular. Somos un Estado social democrático de derecho y de justicia. Si bien es cierto, hay que tomar en cuenta que la Constitución Nacional tiene más de 20 años de vigencia. Ese concepto de Estado social democrático y de derecho y de justicia, según la doctrina, según los grandes autores, Ferrajoli, Robert Alexy, etc., eso ha cambiado en el tiempo. Y ya no se puede hablar de un Estado democrático de derecho y de justicia propiamente, sino hablar más bien del Estado constitucional. Cuando hablamos del Estado constitucional, con eso estamos diciendo que la Constitución lo es todo. La Constitución rige todo el ordenamiento. La Constitución es la base, el fundamento de todas las actuaciones. E incluso vemos cuestiones, por ejemplo, como con el Código de Procedimiento Civil, que es un código anterior a la Constitución, es un código que data del año de 1986 contra la Constitución que es del año 1999. ¿Y cuál es el concepto actual? Que hasta tanto no se modifique el Código de Procedimiento Civil, que se dicte un Código de Derecho Procesal nuevo, sin embargo, se va a regir por los postulados constitucionales, aun cuando la Constitución es posterior. ¿Por qué? Porque hablamos de un Estado constitucional. Esa es la base de todo el sistema, es la base de todo el ordenamiento, es la base o el fundamento que nos ha de regir. Ferrajoli dice, por ejemplo, que el Estado de Derecho comporta la subordinación de la ley a los principios constitucionales, lo cual equivale a introducir una dimensión sustancial no solo en las condiciones de validez de las normas, sino también en la naturaleza de la democracia, para que lo represente sin límite, es decir,
toda la democracia gira en base a que existe un Estado constitucional. ¿Somos un Estado democrático? Sí, pero en esencia lo que somos es un Estado constitucional. Por su parte, Robert Alexis dice que no todo el derecho se puede pensar como expresión de la razón práctica, sino solo aquello que se despliegue hacia ese ideal, es decir, el Estado constitucional contemporáneo. Como ven, Robert Alexis basa todo en la Constitución. La Constitución es la piedra angular, el soporte, la base de todo el sistema. Por su parte, el profesor José María Casal señala que todo pasa por la constitucionalización del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Como ley suprema, artículo 7 de la Constitución Nacional. La Constitución es la ley suprema de la República y todo el ordenamiento está sujeto a ello. Tanto así que cualquier norma, por legal que sea, porque haya emanado del órgano legislativo, en este caso de la Asamblea Nacional, si va en contra de la Constitución, sencillamente está afectada. Y los operadores de justicia sencillamente tienen que aplicar el llamado control difuso de la constitucionalidad. Ley que se oponga a la Constitución, ley que sencillamente deja de aplicarse. Además de la existencia del llamado control concentrado o recurso de nulidad, en el cual se puede demandar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de una ley precisamente ¿por qué? Porque choca, porque violenta, porque irrumpe contra la Constitución. Dentro de todo este concepto de derechos humanos, de derechos fundamentales, es necesario referirse al aspecto de la dignidad humana. La dignidad humana está contemplada en el artículo 3 de la Constitución de la República de Venezuela y está contemplada como una función de Estado. De allí incluso surge cierta discusión a nivel de doctrina. ¿Por qué está la dignidad humana en el artículo 3 y no está en el artículo 2? ¿Por qué? Porque el artículo 2 regula los llamados valores superiores del Estado. Ya hablamos de que es un Estado social democrático de derecho y de justicia, pero Estado este que tiene como valores superiores de su ordenamiento una serie de aspectos: la vida propiamente dicha, la seguridad, la independencia, los valores y los derechos humanos. Pero no aparece allí la dignidad humana. Sin embargo, la dignidad humana está en el artículo 3, donde señala que el Estado tiene como función preservar la dignidad humana. Esa discusión a la cual estoy haciendo referencia tal vez es intrascendente y queda para el aspecto de la doctrina, de los académicos, discutir si debe estar en el artículo 3 o debe estar en el artículo 2. En mi concepto, lo importante es que aparece expresamente en la norma constitucional. El artículo 3 señala que es una función de Estado. ¿Y por qué referirse específicamente a la dignidad humana? Robert Alexis dice que la concepción de la dignidad es el reconocimiento de la realidad del hombre por encima del Estado. Por ello, la dignidad refleja la posibilidad de elaborar una realidad constitucional desde una concepción o imagen del hombre aceptable para todos e independientemente de su raza, género o creencia. Es decir, cuando hablamos de dignidad humana, estamos hablando de derechos humanos. Ese es el sustento, ese es el fundamento. De nada existen o de nada sirven los valores superiores contemplados en el artículo 2, cuando hablamos de la vida, de la seguridad, por ejemplo, o de la libertad, cuando no hay dignidad humana. Cuando la dignidad humana no se respeta. ¿De qué sirve ser libre si no se tiene esa dignidad? ¿De qué sirve tener libertad cuando no tengo con qué comer, no tengo con qué acudir a un hospital para ser atendido, para que me curen cualquier padecimiento que pueda sufrir, porque carezco de los medios económicos para pagar una clínica privada o para pagar el tratamiento médico que me haya sido recetado?
Entonces, sencillamente no sirve la libertad, no sirve la independencia, no sirve la seguridad si si la dignidad humana no se respeta, si la dignidad humana no se preserva en todos sus aspectos. Cuando hablamos de la dignidad humana, la doctrina señala que son tres aspectos específicos, que son la autonomía, la seguridad y la libertad. A eso le añadiríamos un cuarto, que es el de la igualdad. Es decir, existirá dignidad humana en la medida que la persona pueda ser considerada autónoma, libre, en el sentido de hacer lo que bien le parezca mientras actúe apegado al ordenamiento jurídico, en el sentido de que tenga seguridad de todo tipo, la seguridad personal, la seguridad jurídica, por ejemplo, que le permita hacer inversiones en un estado adecuado, en un estado que garantice la actividad comercial, la actividad privada, la libertad en todos sus sentidos. Y cuando hablamos de todos sus sentidos, no es solamente la libertad personal, también es la libertad de pensamiento. Si a mí no se me permite como comunicador social expresar libremente mi pensamiento, estoy de una forma u otra sometido a algún tipo de censura, entonces no estoy actuando libremente. Si yo como abogado no puedo exponer o como profesor universitario en una cátedra libremente mis pensamientos, sencillamente no habrá libertad. Y cuando entonces hablamos de libertad, hablamos de eso: libertad personal, libertad de cátedra, libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Y el aspecto de la igualdad, un aspecto que es bien importante. ¿Por qué? Porque la Constitución desarrolla en muchos aspectos esa cuestión de la libertad, al decir que todos somos iguales y que no debe haber discriminación. Es cierto, no debe haber discriminación, no debe haber aspectos que nos diferencien a unos de los otros, pero hay conceptos importantes que manejar allí. Yo en estos días oía una conferencia del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, donde lo señalaba de una manera muy clara, donde dice que el concepto de la igualdad es relativo, porque no todos somos iguales, somos semejantes, somos parecidos. Por lo tanto, el trato no puede ser igualitario para todo el mundo, porque todo depende de circunstancias, de modo, tiempo, lugar, etc. Lo vimos hace poco con los aspectos de la pandemia. Por ejemplo, cuando se decía, ¿por qué se va a vacunar primero al personal médico y a los mayores de 60 años? No tiene el mismo derecho una persona de 20 años que uno de 60 de obtener la vacuna. Lo que pasa es que, si bien es cierto, somos semejantes, hay aspectos que nos distinguen, que nos diferencian. La persona de 60 años tiene mayor factor de riesgo que un joven de 25 años, por su condición de salud, por su condición física, etc. El personal de salud es prioritario. ¿Por qué? Porque es el que está luchando contra la pandemia día a día y es el que está más expuesta a sufrir los contagios. Entonces, si bien es cierto que existe libertad, que existe igualdad, sin embargo, hay que ver ese aspecto de que somos semejantes, mas no somos iguales. Es decir, hay un trato que puede ser diferenciado en diferentes aspectos. La doctrina española y particularmente el Tribunal Constitucional Español, cuando hablan de la dignidad humana, dice que ésta cumple una función hermenéutica. Cuando hablamos de hermenéutica, ¿de qué estamos hablando? De comprensión, de entendimiento de la ley. Pues bien, el Tribunal Constitucional Español dice que con la dignidad humana nos va a servir, va a ser el vehículo que nos va a permitir comprender todos los derechos, por supuesto, los derechos humanos, los derechos fundamentales, pero todo lo demás. Es decir, todo gira, cualquier actividad política, económica, social, etcétera, gira en base a la dignidad humana. Y por lo tanto, comprendiendo en qué consiste la dignidad humana, podemos entonces aplicar de manera cabal los demás derechos. Es decir, como dice la doctrina, son pauta interpretativa de las normas y es un principio rector porque es positivo
al asegurar su desarrollo y es también positivo al evitar su afectación. Entonces la dignidad humana es un factor básico, es un factor fundamental para todo. En este curso vamos a desarrollar un tema que es el de la eutanasia como derecho fundamental. Es decir, el derecho a morir dignamente, el derecho no solamente a vivir dignamente, sino también el derecho a morir dignamente. Si nosotros entendemos la dignidad humana, podemos entender entonces conceptos como el de la eutanasia y ver si es posible, como ha pasado en la República de Colombia, por ejemplo, y como recientemente lo acaba de establecer España, en haber dictado una ley de eutanasia, es decir, una ley que permita la muerte asistida por las circunstancias especiales que regula la ley o que dictaminó la sentencia de la Corte Constitucional colombiana. Esa misma Corte Constitucional colombiana, en esa sentencia, ya una sentencia bastante añeja, una sentencia que tiene unos cuantos años, ha señalado algo que considero importante resaltar. La Corte ha señalado que un derecho adquiere la categoría de fundamental cuando encuentra su fundamento en la dignidad humana, es decir, un refuerzo de lo que estamos señalando. Hay que comprender, hay que internalizar, hay que saber en qué consiste la dignidad humana, de manera que no se quede como letra muerta, como un simple adorno en ese artículo 3 de la Constitución, sino es una pauta fundamental, es la base de toda la comprensión del sistema, desde el punto de vista hermenéutico, desde el punto de vista fundamental. Todo gira, todo se basa en la dignidad humana, como lo ha dicho la Corte Constitucional colombiana. El derecho es fundamental siempre y cuando tenga su fundamento en la dignidad humana. Cuando hablamos de los derechos fundamentales, los derechos fundamentales tienen unas características propias que nos permiten en todo caso diferenciarlo de cualquier otro tipo de derecho. El profesor Ferrajoli, que como habrán notado lo he mencionado varias veces, pero es que es el gran autor contemporáneo en materia de derechos fundamentales, nos señala que los derechos, las características de los derechos fundamentales son la universalidad, por una parte, es decir, son derechos que rigen en todo el planeta, en todo el mundo. El derecho fundamental a la libertad es igual en Venezuela que en la China, que en cualquier régimen autoritario o en cualquier régimen democrático. Tenemos un derecho a ser libres, un derecho a básicamente la libertad personal. Y entonces, mientras en la medida que no cometamos un delito que no se infrinja a la ley, yo no puedo estar preso ni en China, ni puedo estar preso en Venezuela. Es un derecho que tiene un carácter universal. El día de mañana yo voy y visito a China y soy un ciudadano libre. ¿Por qué? Porque ese es mi derecho fundamental y es la característica que le da forma, le da sentido al mismo. Señala Ferrajoli igualmente que los derechos humanos son indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles y personalísimos. Cuando estamos hablando de derechos indisponibles es que sencillamente no tienen precio y no tienen posibilidad de ser objeto de disposición por los sujetos. La libertad no se dispone, la libertad no se negocia, la libertad no es objeto de ningún tipo de comercialización. El día de mañana yo no puedo firmar un contrato donde, por ejemplo, me someto a la esclavitud de alguna persona. Ha sido sancionado a nivel mundial y universal la trata de blancas. Eso me firmó un contrato donde dijo que yo podía disponer de su sentido, de su forma, de su vida. No, eso sencillamente no vale. ¿Por qué? Porque se trata de derechos indisponibles. Son derechos inalienables. No se venden, no tienen precio, no tienen forma de ser sometidos a ningún tipo de enajenación. Son derechos inviolables en el sentido
que la libertad personal, si se viola en China o se viola en Venezuela o se viola en Estados Unidos, sencillamente va a ser sancionada. ¿Por qué? Porque es algo que tiene una protección superior por encima de todo. Son intransigibles en el sentido de que no son sujetos de ninguna negociación, de ninguna cuestión en ese sentido. Hoy veíamos algunas noticias o vemos algunas formas que se han presentado donde dicen, bueno, vamos a discutir los estatus políticos de la República de Venezuela, pero siempre y cuando se dé la liberación de tal o cual persona. No, los derechos humanos son intransigibles, no tienen un factor de negociación, no es que dame esto para yo poderte dar aquello, no, sencillamente no tienen posibilidad de ser objeto de transacción alguna. Y son personales, por supuesto, porque están o son inherentes al ser humano, a la persona como tal. Por su parte, Robert Alexis también hace una clasificación de las características y nos habla de universalidad, de fundamentabilidad, abstracción y prioridad. Es básicamente lo mismo que señala Ferrajoli, pero con otras perspectivas, con otras formas o con otra denominación. Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece algunas características esenciales para los derechos humanos, los derechos fundamentales. Una de ellas es la progresividad, que está prevista en el artículo 19 de la Carta Fundamental. Es progresiva en el sentido de que no se queda en su origen del año 99, sino que va creciendo, mejorando, adecuándose en el tiempo. 20 años después, esos derechos han debido desarrollarse, han debido progresar, han debido tener un mayor sustento, una mayor eficacia, una mejor aplicabilidad como tal. Por otra parte, la Constitución Nacional, en su artículo 22, establece la llamada cláusula abierta. Cuando hablamos de cláusula abierta, ¿qué significa esto? Que son derechos fundamentales no solo los que aparecen con nombre y apellido en la Constitución Nacional, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, etc., sino que son derechos fundamentales todos aquellos inherentes a la persona, todos aquellos que tengan que ver con su dignidad, aun cuando no aparezcan específicamente tipificados en la Constitución Nacional. Y por otra parte, también señala la Constitución Nacional la jerarquía de los derechos fundamentales, que aparece en su artículo 23. Cuando hablamos de ese artículo 23, nos dice que los derechos fundamentales, los derechos humanos previstos en cualquier tratado internacional suscrito por la República tienen una jerarquía incluso superior a la propia Constitución. Es decir, se aplicarán preferentemente a la Constitución Nacional, que es nuestra ley suprema, pero al ser un derecho fundamental, su jerarquía es superior a la propia Constitución, a menos que ese derecho humano, ese derecho fundamental previsto en un tratado internacional sea tratado, sea considerado de mejor forma por la Constitución Nacional. Solo allí el tratado internacional dejará de tener eficacia y se aplicará la Constitución Nacional. Por su parte, la jurisprudencia internacional ha señalado lo siguiente, que cuando hablamos de derechos fundamentales y derechos humanos, estamos hablando de una garantía de Estado. Una garantía de Estado, es decir, algo que el Estado debe asegurar, algo que el Estado debe cuidar, algo que el Estado debe aplicar. Y básicamente lo señala en base a 4 elementos, que son prevenir, investigar, reparar y sancionar. Cuando hablamos de esa garantía será total, será adecuada en la medida que garantice, prevenga, investigue, repare y solucione. Esos son los elementos como tal. Por explicar uno solo de ellos, el deber de prevención, según la jurisprudencia internacional,
abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean considerados y tratados como un hecho ilícito que como tal es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Esto lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 29 de julio de 1988 en el caso Velázquez Rodríguez. Bien, con esto concluimos esta primera etapa de lo que son los derechos fundamentales. Va a haber un segundo video elaborado para profundizar un poco más en estas cuestiones que estamos señalando. Gracias por su atención.